Además de las galaxias espirales, existe también lo que se denominan galaxias elípticas, como la que tenemos en esta imagen de aquí arriba. En esta imagen la galaxia que aparece, más que elíptica, tiene una forma prácticamente esférica, pero existen otras galaxias de este tipo que son mucho más elongadas, un elipsoide mucho más alargado. Y luego existe también, como vemos en las imágenes de abajo, galaxias irregulares, galaxias que presentan formas muy variadas y que ninguna de ellas corresponde ni a la forma espiral ni a la forma esférica o elíptica. Los diferentes tipos de galaxias pues, se ilustran con este esquema clásico que se conoce como clasificación de Hubble, porque fue propuesto por Edwin Hubble en la primera mitad del siglo XX. Clasifica estos tipos de galaxias a lo largo de un esquema en forma de horquilla, que aparece aquí, se le llama esto también la horquilla de Hubble, donde vemos que en esta están agrupados los tipos de galaxias como en tres ramas. En esta primera rama de aquí se encontrarían las galaxias elípticas. Además de la clasificación como elípticas, pues se propone una subclasificación por subtipos, ¿no? Las galaxias elípticas se designan con la letra E y se les asigna un número, un subtipo que va desde el 0 hasta el 7. Las galaxias E0 serían galaxias elípticas cuya forma es prácticamente esférica, como la que veíamos en la imagen de antes. Y luego, a medida que esa forma va siendo más alargada, un elipsoide más excéntrico, pues se le va aumentando el subtipo hasta que llegamos al subtipo E7, que serían los elipsoides más elongados que podemos apreciar, ¿no? Como se ve en las fotografías de aquí abajo. Aquí arriba tendríamos las galaxias espirales, como la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, o la galaxia del Triángulo. Son galaxias que tienen una concentración de estrellas en su bulbo y unos brazos espirales alrededor de ese bulbo. Dependiendo de la extensión de los brazos espirales, pues tenemos también una subclasificación en subtipos A, B y C, donde A quiere decir que los brazos espirales están como muy enrollados, muy próximos al núcleo, en el B están menos próximos y en el C pues están como más abiertos. De nuevo, esto lo podemos seguir en las fotografías que tenemos de galaxias arriba del esquema. Y bajo tenemos lo que se llaman espirales barradas. Son también parecidas a las espirales normales, a las de arriba, pero que los brazos espirales no salen del propio bulbo, sino que salen de una estructura en forma de barra que sale en sentidos opuestos del bulbo. Tenemos aquí el bulbo, tenemos esta barra, lo vemos en los tres casos, y de los extremos de la barra donde salen los brazos espirales. Estas son espirales barradas y también la subclasificación A, B y C depende de lo pegados, de lo juntos que estén los brazos espirales al núcleo. Aquí el SBA quiere decir que están muy pegados, SBC que están muy separados. Además existe como un tipo intermedio entre las elípticas y las espirales, que serían lo que corresponde a esta clasificación de aquí, las S0, y que se llaman galaxias lenticulares, reciben este nombre también. Sería como un intermedio entre una elíptica muy elongada y una espiral, ya sea del tipo normal o del tipo barra. Hubble pensó que este gráfico podía describir un proceso evolutivo, por así decirlo. Lo que se pensaba en la época es que cuando la galaxia se crea con una estructura prácticamente esférica, sería correspondiente a un tipo E0. A medida que la galaxia va evolucionando, se va alargando y en ese proceso de elongación, de alargamiento, pues llega un momento en que, por efectos de la rotación, se van desprendiendo los brazos espirales que darían lugar a una estructura de espiral normal o de espiral barrada. Hoy sabemos que esto no es así y que esta interpretación no es correcta y que probablemente el proceso sería incluso a la inversa, como vamos a ver a continuación. Las galaxias nacerían como espirales y posteriormente, debido a esa colisión entre galaxias, podría darse pues que se convirtiesen al final de su vida en galaxias elípticas. Como digo, esto lo vamos a ver con más detalle a continuación. Vamos a ver en primer lugar unos cuantos ejemplos. Aquí tenemos una serie de galaxias espirales de los tipos A, B y C, pues de acuerdo con lo apretados que estén los brazos con respecto al bulbo de la galaxia.
Aquí tenemos espirales barradas, donde vemos también el mismo efecto. Vemos también la barra, vemos que a ambos lados del núcleo se extiende esta barra, que por su color rojizo podemos pensar que se trata también de una población de estrellas viejas, y es de los extremos de la barra de donde surgen los brazos espirales. Aquí estos brazos espirales están muy apretados, muy cercanos al bulbo, a medida que avanzamos en el subtipo espiral barrada de tipo B o espiral barrada del tipo C, vemos que esos brazos espirales pues se van alejando cada vez más morfológicamente del tipo del primer caso de que los brazos están muy cercanos al bulbo de la galaxia. Aquí tenemos también varias galaxias elípticas de diferentes subtipos. Aquí tenemos una S2, una S5, una S3 y una S5. Vemos que esta clasificación va aumentando cuanto más elongada es la galaxia. Y aquí tenemos galaxias lenticulares de ese tipo S0 o SB0, que son como tipos intermedios entre la elíptica y la espiral. Bien, y luego tenemos las galaxias irregulares. Galaxias irregulares son, galaxias cuya forma no responde a ninguno de los tipos básicos en los que podemos clasificar todas las galaxias. Vamos a estudiar ahora con un poco más de detalle estos diferentes tipos de galaxias, empezando por las galaxias elípticas. Las galaxias elípticas son las galaxias más grandes que se conocen. De todas las galaxias que podemos observar, las más grandes son siempre galaxias elípticas. Además, al contrario que en nuestra propia galaxia, estas galaxias elípticas prácticamente no tienen materia interestelar, no tienen nubes de gas como la nuestra y, por tanto, al no tener estas nebulosas gaseosas, en el seno de estas galaxias elípticas apenas hay procesos de formación estelar. Se podría decir, por tanto, que son galaxias con una población estelar mucho más vieja. Se supone, además, que estas galaxias elípticas son el resultado de la colisión entre galaxias espirales que, por efectos de la colisión, digamos que la estructura espiral se rompe, se distorsiona, como vamos a ir viendo en algunas imágenes. Cuando chocan dos galaxias, digamos que no se destruyen, ¿no? Porque en el choque de galaxias, dentro de la galaxia, las distancias entre las estrellas son tan grandes que no chocan las estrellas entre sí. Ahora, al ir entrecruzándose las estrellas de las diferentes galaxias, sí que las fuerzas de gravedad hacen que la estructura de la galaxia espiral se distorsione, se pasa primero a una forma completamente irregular y luego, a medida que avanza en tiempo y la galaxia evoluciona, pues se van convirtiendo, se va regularizando los movimientos y se va convirtiendo en una galaxia elíptica. Por tanto, estas galaxias elípticas, además de ser las más grandes, sabemos que son también galaxias viejas y con poblaciones estelares viejas. Aquí tenemos algunos ejemplos de galaxias elípticas de diferentes tipos en función de lo esféricas o lo elongadas que sean. Bien, vemos ahora las galaxias espirales que tienen la estructura que ya hemos descrito para la Vía Láctea. Tienen una estructura en cuyo centro está el bulbo de la galaxia, formado por una población principalmente de estrellas viejas, y de ese bulbo salen los brazos espirales. Ya del propio bulbo, como es el caso de las espirales normales, o bien a partir de los extremos de una barra que sale del bulbo. La galaxia nuestra, la Vía Láctea, a partir de investigaciones muy recientes, en la actualidad suponemos que se trata de una galaxia de este último tipo, una espiral barrada. Vemos aquí ejemplos de galaxias espirales. Aquí tenemos una vista de Canto, por decirlo familiarmente, ¿no? Vista desde el plano de simetría de su disco. Aquí tenemos la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia espiral, como ya hemos ido viendo, pues con un grado de inclinación pequeño con respecto a nuestra línea visual. Y aquí tenemos otras galaxias pues, con diferentes desarrollos de los brazos que darían lugar a una clasificación más avanzada, en este caso sería tipo B o C. Otro caso de galaxia espiral, y aquí ya tenemos espirales barradas. Aquí tendríamos una espiral de tipo SBA, donde vemos que vemos esta estructura de la barra, los brazos, este brazo y este, no salen del bulbo, sino que salen de los extremos de la barra. Y aquí tenemos una galaxia lenticular, la que llamamos tipo S0, galaxia
de tipo intermedio entre una galaxia elíptica y una galaxia espiral. Podemos ver esta estructura espiral como un halo muy grande, pero sí que, perdón, esta estructura elíptica con un halo muy grande, pero también vemos cierta estructura espiral en los brazos de la galaxia. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso una SA, una espiral normal con poca apertura en sus brazos, una de tipo SB, la galaxia M51, galaxia del Remolino, una de las más cercanas a la nuestra, una de tipo SC, y aquí tenemos espiral barrada de tipo A, de tipo B y de tipo C. Bien, y luego, además de estas galaxias espirales y de las galaxias elípticas, tenemos las galaxias peculiares. Llamamos peculiares, pues bueno, estas galaxias lenticulares, que son de un tipo intermedio, y luego tenemos las galaxias irregulares. Galaxias irregulares son aquellas cuya forma no se parece a ninguno de estos tipos descritos y tiene una geometría además mucho más complicada. Existen dos tipos de galaxias irregulares. En primer lugar, las galaxias enanas. Galaxias enanas son galaxias con muy poca población de estrellas en comparación con las galaxias elípticas y galaxias espirales que hemos estado viendo. Al tener menos población de estrellas son galaxias mucho más pequeñas y en la mayor parte se encuentran orbitando pues, a galaxias más grandes, ¿no? Como es el caso de las nubes de Magallanes en nuestra propia galaxia o de estas galaxias que tenemos fotografiadas aquí, que también son galaxias que giran en torno a nuestra Vía Láctea. Y también tenemos galaxias irregulares gigantes, pero en este caso corresponden a procesos de choque, procesos de colisión de galaxias todavía activos. Como hemos visto, estos procesos de choque son los que desencadenan, en primer lugar, una pérdida de la estructura espiral de las galaxias que chocan. Durante mucho tiempo la galaxia tiene esta forma irregular y con el paso del tiempo pues ya digamos que la galaxia, los movimientos van estabilizándose y como resultado del choque de dos galaxias tenemos al final una galaxia elíptica. Aquí tenemos pues varios casos de galaxias interactuando donde podemos ver pues en algunos casos fases tempranas de la interacción donde la estructura de ambas galaxias aparece todavía distinguible y otros casos donde vemos que las dos galaxias pues ya se han distorsionado completamente una a la otra. Vamos a ver aquí pues ejemplos más detallados. Aquí tenemos pues una fase inicial de la interacción donde vemos que las dos galaxias espirales todavía están separadas, pero los efectos de gravedad ya se manifiestan pues con la aparición de un chorro en la que las estrellas son expulsadas de una galaxia debido al campo gravitatorio de la otra. Aquí tenemos otro ejemplo de galaxias interaccionando, donde una galaxia ha sido prácticamente ya distorsionada del todo por la influencia gravitatoria de la otra. Otro caso aquí pues muy espectacular, esta es la galaxia de las antenas, que se llama por su forma peculiar. Vemos que la proximidad de los dos núcleos pues lo que ha hecho es eyectar chorros de estrellas en direcciones contrarias. Cada una salen de una galaxia por efecto de la atracción gravitatoria de la otra galaxia que está colisionando. Aquí tenemos detalles en diferentes longitudes de onda de esta galaxia de las antenas. Otro ejemplo de galaxias en interacción. Y pues vamos a seguir viendo unos cuantos ejemplos, como tenemos aquí. Y ya para finalizar, pues bueno, saber que en el futuro, en fin, no nosotros, pero la humanidad si existe, pues se podrá experimentar en carne propia, por así decirlo, un proceso de choque de galaxias. Sabemos que la galaxia de Andrómeda se está acercando a nuestra galaxia, a la Vía Láctea. La atracción gravitatoria entre las dos galaxias hace que se vayan aproximando. Se van aproximando y la colisión tendrá lugar dentro de aproximadamente 4.000 millones de años, prácticamente el tiempo de vida que le queda al Sol antes de convertirse en una estrella gigante roja. Entonces, nuestra propia galaxia y la galaxia de Andrómeda colisionarán, darán lugar a una galaxia irregular y esta galaxia acabará convirtiéndose en una galaxia elíptica con el paso del tiempo. Si pudiésemos vivir lo bastante en los próximos 4.000 millones de años, pues la película del choque de galaxias que podríamos ir tomando la tenemos en las diapositivas siguientes, ¿no? Aquí tenemos en esta primera fotografía cómo vemos ahora la galaxia de Andrómeda. Aquí tenemos nuestra Vía Láctea, ¿no? Observando en una noche oscura, fuera de contaminación lumínica y sin luna, pues podemos apreciar perfectamente el plano de nuestra propia galaxia, de la Vía Láctea, y vemos aquí la galaxia de Andrómeda. Con el paso del tiempo, como la galaxia de Andrómeda se va aproximando a la nuestra, o mejor dicho, las dos galaxias
se van aproximando una a la otra, pues iremos viendo esa galaxia de Andrómeda cada vez más grande y más cercana a la nuestra. Tendremos un espectáculo muy bonito en el cielo nocturno, pues ver la galaxia de Andrómeda con esta proximidad, ¿no? A simple vista, tal y como ahora la vemos por las fotografías de los grandes telescopios, y en el momento en que se produzca la colisión, pues digamos que las dos galaxias se distorsionarán, perderán su estructura y durante unos cuantos miles de millones de años, pues veremos efectivamente un cielo con una estructura pues muy heterogénea, muy dispersa, digamos, sin una estructura espiral clara como la que tenemos ahora. Entonces veremos que en nuestro cielo tendremos zonas más brillantes, zonas más oscuras, correspondiendo a cómo evoluciona la interacción de las galaxias. Esto irá regularizándose, las estrellas de ambas galaxias irán juntándose y al final pues acabaremos viendo desde nuestra posición una extensión en el cielo correspondiente a la propia de una galaxia elíptica, donde veremos la mayoría de las estrellas de la galaxia no agrupadas en la Vía Láctea, como la vemos ahora, sino ocupando todo el cielo alrededor del observador.